De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro, pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Muy buenos días. Qué bueno estar aquí en casa también, aquí en la querida confraternidad y allá los que están en sus casas conectados. Es un privilegio. Allá arriba también el grupo que está reunido presencialmente, y estamos en esta serie que ya Joaco nos comentó, que la hemos titulado De regreso a casa. La vida después de la muerte. Esa palabra muerte cuesta trabajo socializarla, hablarla. Y ya aprendimos que hay que perderle el miedo al tema de la muerte. No por la época en que estamos viviendo, sino porque es una realidad. La vida después de la muerte. Y hoy voy a trabajar un tema, y es ¿qué pasa con los que quedamos? Podríamos decirlo, la vida después de la muerte, ¿no? De aquellos que quedamos después de la muerte de un familiar, de un amigo, ¿no? De alguien muy cercano. ¿Qué pasa con nuestra vida, los que quedamos? Cuando hemos tenido que despedir a alguien muy cercano, ¿qué pasa con nosotros? Hay mucho que decir, pero quiero enfatizar 2 o 3 aspectos fundamentales. Y para eso voy a tomar un pasaje de un encuentro con Jesús con una mujer, y era Marta, la hermana de María, las hermanas de Lázaro. Y
¿qué había sucedido allí en el capítulo 11 del cuarto evangelio? ¿Recuerdan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cuarto evangelio, capítulo 11, está allí el relato de la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro y luego la resurrección de Lázaro. Pero me voy a centrar en una porción de todo ese relato hermoso en el capítulo 11, una enseñanza que tenía Jesús para darle a los creyentes de la época y también a nosotros. Tenía Jesús unos amigos muy cercanos, Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Lázaro enferma gravemente y mandan llevar un mensaje a Jesús porque él no se encontraba ahí cerca, estaba en otra aldea lejana. Y le dicen, vaya e infórmele al maestro, a Jesús, que tu gran amigo, porque eran cercanos, tu gran amigo está muy enfermo, está grave, está delicado. Y mandan este mensajero. Cuando llega, muy probablemente se demoró un día, recibe Jesús el mensaje. Sin embargo, Jesús intencionalmente se quedó 2 días más al otro lado del Jordán, allá en la región de Perea, intencionalmente. Cuando él decide ya regresar, dice, ya es hora, vamos a encontrarnos con estas hermanas, ¿sí? Sucedía que ya en el momento que él regresa habían pasado 4 días en que Lázaro estaba en el sepulcro. Esa es la realidad, eso es lo que estaba pasando allí. Más adelante, ustedes algunos recuerdan, fue tanto el dolor de Marta, de María, que Jesús dice dónde lo pusieron y va al sepulcro y dice quiten la piedra, y algunos recuerdan la resurrección de Lázaro. Esa es la escena. Pero en esta mañana quiero quedarme en una porción en la mitad de esa gran escena. Y es la conversación de Jesús con la primera de las 2 hermanas que sale al encuentro cuando Jesús llega allí a Betania. Dice el versículo 17, allí en el capítulo 11, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Voy a repetir esa última frase. Muchos judíos, muchos familiares, muchos amigos, muchos conocidos de Marta, de María, de Lázaro, que vivían en el sector, que se enteraron, ¿sí?, habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. 4 días viviendo el dolor más grande. 4 días de que su hermano se haya ido, ¿no?, y que no se haya podido hacer nada aparentemente. 2 hermanas viviendo el duelo. Yo no sé cuántos hemos tenido que experimentar el duelo en los últimos días, meses o aún años. Aquí hay 2 hermanas viviendo esa realidad, el dolor, la angustia, y gente llegando a darles el pésame por la muerte de su hermano. ¿Qué es dar el pésame? ¿Qué se acostumbra cuando uno se acerca a alguien a expresar qué? ¿No? A veces no tenemos palabras, a veces no sabemos qué decir, cómo decir, ¿no?, qué expresar en esos instantes. Dar el pésame, ¿no?, por una situación difícil, ¿no? En el caso de nuestra familia, algunos de ustedes recuerdan que hace algunos años tuvimos que despedir a nuestra hija Paulita a la presencia de Dios, ¿sí? Ella a los 14 años enfermó de una leucemia linfoblástica aguda muy delicada. Nadie se espera que a una hija a los 14 años le digan a sus papás tiene leucemia. Y comenzó toda una batalla, ¿no?, de enfrentar esta realidad, de quimioterapia devastadora, de radioterapia, de recaídas, de urgencias, de cuidados intensivos,
1 año, 2, 3, 4 años y en el último año la necesidad de un trasplante de médula, 6 meses esperando que el éxito de ese trasplante fuese una realidad y finalmente recae de nuevo, la leucemia muy fuerte, ese cáncer en la sangre haciendo estragos y nuestra hija Paulita muere, fallece. Y en esos momentos de angustia la gente se acercaba a nosotros y no sabían qué decirnos, ¿no? Algunos lloraban, otros callaban, otros solo un abrazo, ¿no? Otros hasta con imprudencias decían cosas que deberían no decir. No sabemos cómo expresar en esos momentos, ¿no?, a aquellos que están ahí sufriendo. Vivimos esa realidad nosotros como lo estaba viviendo Marta, como lo estaba viviendo María. Quiero resaltar aquí un punto que nos ayudó a mi esposa, a nuestra hija Natalia y a mí a sostenernos en medio de la muerte de una hija. Y lo he titulado, no es una pérdida, es una partida. Esa es una realidad bíblica, es una verdad. No es una pérdida, no fue que desapareció, no es que como cuando uno dice se me perdió el reloj en la calle, ya lo perdí, no tengo forma de conseguir. No, esto, la partida de un creyente, de una persona, ¿no?, como en el caso de Lázaro, ¿no?, cercanos a Jesús, consagrados al Señor, igual que nuestra hija Paulita, esa realidad nos sostuvo de saber que no era una pérdida. Cuando nosotros decimos le acompaño en la pérdida, tengamos cuidado, evitemos esa frase. Para los creyentes en Jesucristo, ¿no?, no es un salto al vacío, es un salto, es un paso a los brazos de Jesús, a vivir una nueva etapa, a vivir en la compañía del Señor. Por eso, esa realidad, este primer aspecto, eso de que ese pésame, ese acompañamiento, ¿no?, para nosotros los que quedamos, porque el mensaje hoy es, bueno, y los que quedamos, ¿qué pasa con nuestra vida? Con los que quedamos después de despedir a alguien. En primer lugar, ten la certeza que si esas personas que han partido han tenido un acercamiento a Jesús, han tenido ese encuentro con Jesucristo, ellos están en un mejor lugar. Cuando Paulita estaba allí en el momento que nos dan la noticia, es duro. Yo creo que algunos lo han vivido y que le dicen, pasen, ya falleció, y comienza todo el trámite, nos hacen seguir a cuidados intensivos. El llanto duele, la humanidad duele, llorando. Mi hija Natalia, su novio, el novio de Paulita. Yo le decía allí a Paulita, yo no sé si ella me escuchaba o no, me imagino que no, pero eran mis sentimientos. Yo le decía a Paulita, mientras Dios nos dé vida, te serviremos, te serviré hasta cuando me encuentre contigo. Pero las palabras casi que no me salían. Y creo que el apóstol Pablo lo tenía muy claro cuando se dirige a los creyentes en Filipos y les dice allí en el capítulo 1, miren, para mí el vivir es Cristo. Y eso le dije yo a Paulita, Paulita, para mí mientras yo viva es Cristo, es servir al Señor, es seguir adelante con todo el dolor del alma, sí, claro, pero luego dice Pablo, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Lázaro ganó, Paulita ganó. Al morir en Cristo ganamos. Esa es una realidad. Me siento presionado por dos posibilidades, le dice Pablo allá a los filipenses. Hay dos situaciones que me presionan, en las cuales no sé cuál sea, digamos, la más aceptada para mí en estos momentos. Dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Deseo qué? Partir. No es una pérdida, es una partida. Deseo partir y estar con Cristo, dice Pablo. Llegar a ese nivel, nosotros también podemos llegar a ese nivel. Cuando estamos listos para partir,
Estamos listos para vivir los días que nos queden aquí en la tierra. Y Pablo lo expresó, miren, si por el bien de ustedes es mejor que yo me quede, me quedaré. Pero si fuera por mí, deseo partir. Y Paulita partió a los brazos del Señor. Continuando con el relato, ya viene el encuentro, ¿no? Con Marta, dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. La primera que sale, Marta, sale de su casa, sale a las afueras de la ciudad, se entera que Jesús llega. Recuerden, estamos en ese encuentro de Jesús con Marta. María se queda en casa y lo primero que hace María, lo primero que le dice Marta a Jesús es, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, no hubo otra palabra, la lucha que tenía ahí en su corazón, esta hermana dolida, ¿no? Viviendo el duelo de la partida de su hermano Lázaro. Si hubieras estado aquí, es como un reclamo. Esa fue la frase que le salió y era la misma frase que luego María, cuando Jesús llega a la casa y sale María al encuentro, le dice la misma frase a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se notaba que habían hablado las dos hermanas, se notaba que ambas habían evaluado esa posibilidad. Si Jesús, si el maestro, si el rabí, si ese amigo nuestro hubiera estado aquí, por eso ambas le dicen lo mismo. Quiero decirles que cuando alguien muere, cuando tenemos que despedir a alguien, ¿sí? Hay una lucha interna de que algo falló. Segundo punto que quiero mencionar en esta mañana. Hay una lucha interna de que algo falló. Algo se salió del control, algo se salió de las manos de Dios. Y eso de alguna manera representaba el sentir y la tristeza de Marta y luego de María, diciéndole si hubieras estado aquí. Hay diferentes luchas. Por eso, ¿qué pasa con los que nos quedamos? Cuando tenemos que despedir a un hermano, a un amigo, a un papá, a un abuelo, a un hijo, ¿no? Si hubiera... Hay una lucha interna. Si lo hubiéramos traído primero, si hubiéramos venido más rápido, si no hubiéramos hecho este viaje, si hubiéramos pedido una segunda opinión, si no hubiéramos hecho esto o aquello, y comienza una lucha, una tormenta, una agonía, un sinfín de preguntas sin respuestas. Eso es parte de nuestra humanidad y tenemos que tener mucho cuidado. Si hubieras estado aquí. Y comenzamos a culparnos muchas veces, o a culpar a los médicos, o a culpar al hospital, o a culpar a Dios, ¿no? Y ahí se presentan muchos otros si me hubiera podido despedir, si hubiera podido decirle, si hubiera podido reconciliar mi relación. Y comienza esa lucha interna frente a una realidad de los que nos quedamos. Porque otros han partido y han regresado a casa. Y ahora el punto es, ¿qué pasa con la vida después de la muerte de nosotros los que quedamos? Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese engaño. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Se salió del control. Y hay un texto allí que el mismo Juan lo relata, palabras de Jesús. Este evangelio de Juan es maravilloso. Yo de verdad les animo a que lo puedan leer, porque el evangelio de Juan relata episodios y las frases mismas de Jesús. Qué memoria, qué retentiva la de Juan para traer literalmente las palabras de Jesús. Y tanto Lázaro como nuestra hijita Paulita sabíamos que era, es y seguirá siendo una ovejita en las manos de Dios. En el capítulo 10, Juan relata palabras de Jesús diciendo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y luego enfatiza Jesús: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. No falló nada. Dios dispuso las cosas. Nadie puede arrebatarle a Dios ni a Jesús una de sus ovejitas, ni la muerte, ni la vida, ni nada que hay en el mundo le puede quitar a Dios y al Señor esa ovejita. Si partió, hay un propósito duro, duele en el alma, claro que sí, pero no falló, no faltó nada. El Señor dispuso las cosas. En palabras coloquiales de mi esposa, Catalina, dice: nadie se muere la víspera. Bíblicamente quiere decir: estamos en las manos del Señor. Los que nos quedamos tenemos que aprender que estamos en las manos del Señor, y los que partieron siguen en las manos del Señor. Y luego, enseguida, de Jesús recibir esa frase si hubieras estado aquí, viene, el momento crucial, la enseñanza de Jesús para Marta, para María, para los que estaban presentes y para nosotros hoy. Jesús le dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Aquí hay un tema de resurrección que no es fácil identificar a cuál se referían, si a la resurrección que estaba a punto de pasar, unos minutos o unas horas después, o a la resurrección final de los muertos. Pero el punto es que es la introducción para Jesús dar una de sus frases maravillosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús no se queda ahí, le pregunta: ¿crees esto? Marta, ¿crees esto? Y es una pregunta para nosotros. Y ella responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Juan se caracteriza por ser ese evangelio, ese cuarto evangelio que describe el carácter de Jesús en los 7 yo sois. Yo soy, yo soy. Recuerden, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés y le dice: vaya a Egipto a hablar con al faraón para liberar a mi pueblo. Y él le dice: pero y si los de mi pueblo, los israelitas, me preguntan: ¿quién me manda? Dios le dice: respóndeles: yo soy el que soy, te manda. El nombre de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, yo soy el Adonai, el Elohim, el Shaddai, el nombre de Dios representaba muchísimo. Y Jesús expresa 7 veces en Juan el yo soy, comenzando con: yo soy el pan de vida, terminando en el capítulo 15: yo soy la vid verdadera. Y en este encuentro de Jesús con Marta le está diciendo: Marta, yo soy hoy, presente, no en el día final. Yo soy hoy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa verdad es maravillosa. Esa verdad es la que nos sostiene en momentos que tenemos que decirle adiós a un familiar, a un amigo, a un pariente. Este yo soy que revela el carácter de Jesús. Él es la resurrección ya. Paulita, en el momento en que Dios dispone llevársela de nuestro lado, ella no pasa a un lugar desconocido, ella pasa a los brazos del Señor, ella pasa a encontrarse con el yo soy, la resurrección. Se encontró con el que dijo: yo soy la vida. Y eso es lo que nos ha sostenido en medio de un dolor tan grande. ¿Crees esto?
Juan emplea el verbo creer, aquí se repite, ¿no? El que cree en mí aunque muera, el que vive y aunque cree en mí, crees esto. 100 veces Juan menciona la palabra creer en su evangelio, en sus cartas al final del Nuevo Testamento. 100 veces buscando atraer a las personas a acercarse a Jesús, como ese yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa era la intención de Juan. Por eso Juan al final, en el capítulo 20, expresa prácticamente por qué él escribió ese evangelio. Y dice, por estas cosas, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Si ustedes quieren resumir el evangelio de Juan en una palabra, es creer. Creer en el Hijo de Dios, el Cristo, el que había de venir, el que murió por nosotros. Juan quería que lo conociéramos y entregáramos nuestra vida a Jesús y pudiéramos estar preparados para vivir y preparados para morir. Crean o sigan creyendo, es otro significado, para que muchos se acerquen a Jesús y para que muchos perseveren y sigan creyendo en Jesucristo. Porque es muy fácil frente a los desafíos de la vida, a la angustia que vivimos, no saber cómo enfrentar la situación y alejarnos. Hay 3 palabras en latín que nos pueden ayudar a entender el concepto de creer, porque creer, uno puede ir aquí a la esquina y preguntarle a 10 personas, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? 9 van a decir que sí. La primera es noticia, en latín, es conocimiento de algo. Recuerden, aún los demonios creían en Dios, dice Santiago. Un ejemplo, hablando en el tema financiero, creo que este banco está a la vuelta de la esquina. Ese es el primer nivel de creencia, noticia. El segundo, asentia, admitir algo como cierto, o asentir, ¿no? Asentia, admitirlo como cierto. En el mismo ejemplo de una entidad financiera que estoy buscando, creo que ese banco ofrece los mejores rendimientos. Creo que ese banco no solo está a la vuelta, sino creo que ofrece los mejores rendimientos. Y la tercera palabra, fiducia. De ahí vienen la fiducia, las fiduciarias, una transferencia de confianza. Creo que puedes depositar tu capital en ese banco y allí he tenido siempre todas mis inversiones y me ha ido muy bien. Fiducia. Solo tenemos una fe salvadora cuando nuestra confianza en Jesús va más allá de los niveles de noticia o de asentia y avanzamos al nivel de fiducia, de depositar nuestra vida en las manos del Señor. Hay una ilustración de un malabarista, un acróbata de finales del siglo XIX, Charles Blondin, un hombre que se atrevió a hacer muchas pasadas por el lazo y en una de esas escogió las crujientes aguas del río Niágara y ahí puso su lazo. Empezaba a pasar y la gente lo miraba y lo aplaudía y sabía que él era capaz de pasar por esa soga templada. Y en una de esas su representante le dijo, ¿ustedes creen que puede pasar con esta carretilla? Y todos decían, sí, creemos. Y él pasó con la carretilla. Y en un momento su representante dijo, ¿quién se quiere subir a la carretilla y venir de regreso por la soga? ¿Quién cree que sí lo puede hacer? Charles Blondin, este acróbata, y ninguno. Silencio total. Su representante no lo hizo en la carretilla, pero se abrazó a su espalda y pasó por encima de ese río, cerca a las cataratas del Niágara. ¿Qué quiere decir esto? Solo el representante creyó al nivel de fiducia, de depositar su vida y su confianza en el Señor. Nuestra hija Paulita tuvo que enfrentar muchos desafíos, muy complicados. Después de su trasplante, uno siempre está con la esperanza de que se va a sanar, ¿sí o no? Se va a sanar y Dios nos pide que oremos por sanidad y oremos y confiemos en el Señor. Pero el trasplante fracasó y recuerdo el momento más duro para nosotros, cuando tuvimos
que le dicen a Paulita hay que hacerse otra punción de médula, ya sabíamos algo estaba mal. El médico nos citó allá a la clínica donde se hizo el trasplante. Nos sentamos en una oficina con una mesa grande, mi esposa Catalina, el oncólogo, Paulita, Jairo. Palabras más, palabras menos, el trasplante fracasó, no hay nada más que hacer. Bueno, ¿qué podemos? Le decimos al médico, ¿qué hacemos? ¿No? Y Paulita expectante, más quimio, otro trasplante, y el médico dice, no se puede hacer otro trasplante, dirá, es imposible, no lo aguanta, quimioterapia no se puede hacer más, médicamente no hay nada más que hacer. Salimos después de una reunión difícil, entramos al parqueadero y de las frases más difíciles. Paulita, atrás en el carro, nos dice, papi, o sea que me desahuciaron. ¿Qué le responde uno a un hijo? Yo quiero que escuchemos a Paulita unos minutos. Al día siguiente de ser desahuciada, ella entró a su habitación, organizó en su recámara y habló e hizo un video al día siguiente y dio unas palabras. Ella se sentía más cómoda hablando en inglés. Al año, con la ayuda de una familia que queremos mucho, se subtituló el video y quiero que ustedes escuchen las palabras de una joven de 18 años, desahuciada, pero con una fe de fiducia, una fe que depositó su vida y su confianza en el Señor. Y el mensaje que ella quería dar, escuchémosla, por favor. Hey guys, my name is Paula. I'm 18 years old and I'm gonna tell you my story. I thought a lot about making this video many times, but I didn't know what was the right time to make it, and I didn't know if I was ready, because you cannot tell a cancer story in an hour or in a day or like in a year. It's something very complicated and sad and scary. And something I've asked God since the beginning was, please use me, please use this story to help other people who don't know you come to you and say that you are the God of miracles, you are the God who can do the impossible. And I've asked him that if his purpose in my life is to bring others to him and save and give faith to those who don't have, he can do with me whatever he pleases. I think I relapsed again. I got ready for the worst. So we went to the meeting, and yesterday actually, and the doctor said there's sign of the cancer again. That means the transplant did not work. And I was calm because I knew, I kind of knew what he was gonna say. What I did not expect was that he said, this is bad, it's really, really bad, and medically there's nothing else we can do. Like, that phrase, like, I froze. I literally froze because I knew I had relapsed, but what I did not expect was that he was gonna say, like, that's it, that's the end, like, we have no other choice. Basically, he said, the sickness or the cancer is gonna keep growing. It's basically gonna kill her. There's nothing we can do. What we can do is make
her have a better quality of life with this and that. But I guess what I wanted to say in this video and what I want to kind of tell you guys is that I'm a strong believer that my life is in God's hands, and I'm here on this earth until God wants me to leave. With a medical trial or a medical treatment or chemo or no chemo or transplant or no transplant, I am here until he says, and I've decided personally not to worry about what's going to happen tomorrow. I told the doctor I did not want to know any time frame, or I did not want to know due to his expertise like how much time I had left, because I just want to live one day at a time, and I just want to live each day to the fullest as if it were the last, until God tells me I have to go. It's been a long ride. I am very tired emotionally, physically. I think that maybe God is giving me a break from all these medical things that have literally been like governing my life for the past 4 years. And I feel calm. Of course I feel scared, like it's not easy knowing that the doctors say that you probably don't have much time here as you wished. But I think that none of us are exempt from dying, and like none of us are sure of when we're gonna go. And when it's my time to go, that would be my time to go. I just hope that when the time comes, I can be sure that what I've gone through and what I've learned has helped more than one person, and has inspired medicine, and has inspired doctors, and has inspired people to believe that there is something bigger, and there is someone that's greater than this and greater than earth. ¿Qué la pudo sostener a Paulita para hablar de esa manera? Entera en los brazos de Jesús y estar preparada para vivir, obviamente hasta el final. Ella quería ser sana, y nosotros también, pero aquí podemos observar sencillamente una fe al nivel, no un creer intelectual, no es un creer religioso, no es un creer de que existe, era verdaderamente una entrega a Jesús. Quiero terminar orando por aquellas personas que quizás se identifican con una fe del nivel de noticia, ¿no? Del conocimiento intelectual, o quizás asentia, ¿no? Creo, ¿no?, en Dios que existió y el Hijo de Dios, pero verdaderamente no han llegado al nivel de decir: no quiero confiar más en mis herramientas, en mis habilidades, en mi dinero, en mi patrimonio. Quiero confiar solamente en Jesús. Y hoy es una oportunidad para que tú lo puedas hacer, porque esta realidad, el tener que partir, todos vamos a tener que enfrentarlo. Si tú estás allá en tu casa o los que están aquí, hoy es la oportunidad para decirle: yo quiero vivir ese nivel de creencia en ti. Padre Santo, aquí estoy, dile: aquí estoy escuchando este mensaje, este relato, este encuentro de Jesús con Marta. Y yo, Señor, quiero vivir esa realidad, quiero encontrarme con el Jesús que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Padre Santo, perdona mis pecados. Reconozco que yo he sido el que he tenido el control de mi vida. Necesito al Salvador Jesús, a tu Hijo, al Cristo, el que tenía que venir.
y hoy acepto a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de mi vida. Dile: Señor, quiero seguir creyendo, pero quiero creer al nivel de depositar mi vida y abrazar al Señor Jesús y pasar por el lazo, por el camino de la vida, sin importar tropiezo alguno, porque sé que tú me vas a sostener. Hoy entrego mi vida, Señor, a ti, a ese nivel, y no quiero vivir más en esa tibieza o en ser solo un simpatizante. Quiero entregar mi vida, Señor. Amén. Como conclusión, solamente estos 3 puntos nos pueden ayudar. Aceptemos y vivamos la realidad de que no es una pérdida para los que han creído en Jesucristo. Es una partida a los brazos del Señor, es un regreso a casa. En segundo lugar, cuidado, no desperdiciemos nuestra vida luchando con esa mentira de que algo falló. Dios tiene el control y hay un día en que Él quiere llevarnos a todos a su presencia, y ojalá como creyentes a vivir la eternidad con Jesús. Y en tercer lugar, el más importante, pasémonos al nivel de creencia, al nivel de fiducia, depositando nuestra vida y nuestra confianza, y vivamos cada día, como nos expresó Paulita, un día a la vez, entregando nuestra vida al Señor. Y preparémonos para partir y ayudemos a otros a conocer esta verdad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en este resto de día. Fue un placer poderme dirigir a ustedes con la palabra de Dios, con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Un abrazo para todos.